Listo, ahora sí tenemos pantalla completa. Les comento que el día de hoy vamos a estar viendo aún lo que es transferencia de materia entre ecosistemas, ¿sí? Si bien es cierto, ya hemos hablado de lo que son las cadenas alimentarias. El día de hoy nos vamos a estar enfocando un poquito más en el tema de repente la energía, ¿no? La transferencia de lo que puede ser de repente los ciclos biogeoquímicos, que lo vamos a ver en un ratito, ¿correcto? Hay varios tipos de estos ciclos que vendrían a ser la forma en cómo se transfiere materia, ¿sí? En un ecosistema. Por ejemplo, vamos a empezar con una pequeña lectura, ¿correcto? Respecto a lo que es el tema del día de hoy. De ahí, como siempre, vamos a ir aclarando algunos conceptos que van a ser clave durante el desarrollo de la clase, ¿correcto? De repente son términos que no hemos visto anteriormente, pero es importante que podamos manejar cuál es su definición, que podamos entender a qué nos estamos refiriendo para una comprensión cabal de la clase. Entonces, por aquí me dice que los principales elementos químicos que componen la estructura de los seres vivos son carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. ¿Correcto? Entonces tendríamos ahí al famoso CHOM, ¿verdad? A ellos se le suman el fósforo, el hierro, azufre, calcio, potasio y cobre, entre otros elementos que se requieren en cantidades menores, pero que son igualmente determinantes para la vida. Como hemos podido ver en nuestras primeras semanas, lo que son bioelementos primarios, bioelementos secundarios, ¿no? Todos ellos necesarios para la vida. Ahora, el principal motor de todo este sistema va a ser el Sol, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el Sol va a permitir el desplazamiento de la materia en la mayoría de los ecosistemas. Profesora, ¿cómo es posible que el Sol permita que la materia se desplace en la mayoría de los ecosistemas? Bueno, gracias a la energía del Sol va a ser posible que los elementos químicos puedan pasar desde componentes abióticos del medio ambiente, es decir, que no tienen vida, hasta los componentes bióticos, ¿correcto? Y de estos nuevamente a los componentes abióticos. Es decir, va a haber una transferencia de repente desde el suelo hasta los seres vivos, hasta los animales, plantas, etcétera. ¿Correcto? Eso nosotros sí lo hemos visto cuando hemos abordado de repente el tema de productores, consumidores primarios, consumidores secundarios. Sabemos que la planta es la base de la cadena alimentaria, pero la planta ¿de dónde se nutre? Se nutre del suelo, ¿verdad? De lo que puede encontrar en el suelo, ¿correcto? Se nutre de repente, necesita de repente de lo que es agua, necesita energía solar. Entonces, gracias a esta energía solar es que la materia se va a poder desplazar, ¿bien? Entonces, generalmente vamos a distinguir dos maneras a través de las cuales los elementos químicos van a pasar desde los componentes bióticos a los componentes abióticos. Ojo, biótico, vida, abiótico, sin vida, ¿de acuerdo? La primera de estas va a ser la excreción que realizan los animales. ¿Cuál es la excreción que realizan los animales? Bueno, el proceso que va a permitir que se incorporen los elementos en sustancias inorgánicas, ¿correcto? Y la segunda va a ser la actividad de los organismos descomponedores y detritívoros. Profesora, ¿qué es detritívoro? Ya, vámonos entonces a ver nuestro cuadrito de conceptos clave. Me dice, son organismos que digieren internamente detritos, residuos sólidos de materia orgánica muerta, como los restos animales y vegetales o sus desechos. Corresponden generalmente a pequeños animales como la lombriz y los chanchitos de tierra en ecosistemas terrestres, o almejas, jaivas y gusanos en el ambiente acuático. Todos estos consumen restos, ¿de acuerdo? Restos de materia orgánica muerta. Ojo, por eso que las lombrices son muy importantes, ¿correcto? Son muy importantes. Tú las ves cuando ves una lombriz ahí que se está moviendo en la tierra, bueno, sabes que está desempeñando un papel muy importante al estar consumiendo lo que es materia orgánica muerta, ¿correcto? Y por ahí puede haber un animal, de repente que se murió y ahí queda un pedazo, no es una pata o algo, vegetales, etcétera, ¿de acuerdo? También nos encontramos en el medio acuático. Entonces, decíamos que la segunda manera en el que se desplazaban los componentes bióticos a abióticos era esta, ¿correcto? Por la actividad de los organismos descomponedores y detritívoros, que transforman lo que es la materia orgánica en inorgánica,
¿correcto? Entonces, si transforman la materia orgánica en inorgánica, esta va a ser utilizada, mejor dicho, reutilizada ya por los productores que vendrían a ser las plantas. ¿Listo? Entonces, vamos a decirte que en el ecosistema la materia va a fluir de manera cíclica. ¿Qué significa esto? Que no va a ser en forma lineal, ¿correcto? Como lo hace la energía, por ejemplo. Vamos a tener varios ciclos biogeoquímicos, como por ejemplo del fósforo, del agua, del carbono, del oxígeno, del nitrógeno. Y eso lo vamos a ver en las diapos siguientes, ¿correcto? Con imágenes para que pueda ser mucho más entendible. Aquí vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos. Dice, todos los ciclos biogeoquímicos presentan reservas o compartimentos en los que se almacenan los elementos. Las principales reservas corresponden generalmente a factores abióticos, quiere decir factores del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, la principal reserva de nitrógeno es la atmósfera, ¿correcto? El conjunto de gases que rodea el planeta Tierra. Mientras que la del fósforo son las rocas de la corteza terrestre. Ya, entonces cuando hablamos de fósforo, hablamos de una reserva especial que van a ser las rocas, y cuando hablamos de nitrógeno, también hablamos de una reserva especial que va a ser la atmósfera. Bien. Hablemos de algunos conceptos clave antes de continuar, ¿correcto? Vamos a mencionar de repente por ahí a la litósfera y la hidrósfera. La litósfera, ¿cuál sería? Lito de piedra, ¿no? De repente en tu clase de historia con el profesor ahí has visto el lítico. ¿Qué es el lítico? La edad de piedra, ¿no? Donde el hombre solamente utilizaba la piedra para poder elaborar sus herramientas. Ya, lito viene de piedra, litósfera. Corresponde a la capa rocosa más externa de la superficie terrestre. ¿Ok? Hidrósfera, tú sabes que hidro es agua. Es la capa de nuestro planeta que está constituida por las partes líquidas presentes en él. Todo lo líquido que tú pueda estar en el planeta, ¿correcto? Todas las capas, mejor dicho, todo el agua constituyen una capa, y a esto lo vamos a llamar hidrósfera. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que cada uno de los compartimentos son especiales, son específicos, ¿correcto? Para cada tipo de, en este caso puede ser de repente de bioelemento, ¿no? O sea, hablamos de nitrógeno, de fósforo. Ciclos gaseosos. Son aquellos en los que los elementos circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos, como es el caso del oxígeno, el nitrógeno y el carbono. ¿Cuál va a ser su principal reservorio? En la atmósfera, chicos, ¿de acuerdo? Recuerda que el principal reservorio de nitrógeno es la atmósfera, Para el oxígeno y para el carbono va a ser igual, ¿de acuerdo? Entonces, como están en la atmósfera, estos elementos van a circular a través de grandes extensiones de superficie, con mucha facilidad, ¿correcto? Con mucha facilidad, así, en este orden, ¿bien? Y se va a acelerar mucho, ¿de acuerdo? Se va a acelerar mucho la velocidad de su reciclaje, ¿bien? Por aquí no se puede ver bien, pero de repente podemos ver por aquí lo que es un poquito un ciclo gaseoso, ¿no? Por aquí hablaríamos de la atmósfera por aquí arriba, y esto de repente llega por aquí a la Tierra, ¿correcto? Luego vuelve por ahí, es cíclico. Nos referimos a eso cuando circulan generalmente de esta forma, ¿de acuerdo? Por otro lado, vamos a tener los ciclos sedimentarios. Cuando nosotros hablamos de sedimentario, vamos a hablar de acumulaciones de restos. Profesora, ¿qué significa esto? Mira, son aquellos en los que los elementos circulan entre la litósfera, hidrósfera y seres vivos. Ya. Entonces circulan entre la capa rocosa y entre la capa de líquido de la Tierra y los seres vivos. Ya. La velocidad del reciclaje de estos elementos es muy lenta, ya que pueden quedar atrapados en las rocas por miles e incluso millones de años. Bien. Tenemos por aquí al fósforo, el azufre, el hierro, que van a ser elementos que van a circular a través de este tipo de ciclo. Bien, ciclos sedimentarios, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia con un ciclo, en este caso, gaseoso? Que el ciclo gaseoso circula muy rápido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está en la atmósfera. Bien, entonces esto permite que todo se mueva, se desplace de manera rápida. En cambio, un ciclo sedimentario es diferente, ¿correcto? Está en la litósfera, mira, está en la litósfera donde hay rocas, ¿correcto? Entonces,
aquí en esta parte, en la litosfera, en las rocas, se puede quedar atrapado el fósforo de repente, el nitrógeno, perdón, el azufre por ahí, el hierro se pueden quedar atrapados. Entonces, por eso demora mucho tiempo, ¿sí? Sedimentario hace referencia a acumulación. Bien, acumulación. Por ejemplo, mira, aquí tenemos lo que es erosión. ¿Qué vendría a ser erosión? Erosión vendría a ser lo que es la destrucción del relieve, ¿de acuerdo? La destrucción del relieve debido a diferentes factores, ¿no? Entonces se destruye por aquí, esto se transporta, va cayendo por aquí y aquí hay sedimentación que quiere decir de que se acumulan por aquí, ¿no? Caen distintos restos y se acumula por aquí. Entonces, tú debes saber, te debe quedar claro de que un ciclo sedimentario, a diferencia de un ciclo gaseoso, va a ser mucho más lento debido a las reservas donde se encuentran, ¿correcto? Los bioelementos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la atmósfera decíamos que era rápido y cuando hablábamos acá de litosfera y hidrosfera, en el caso de la litosfera puede tardar mucho tiempo en que los elementos se muevan, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos el ciclo hidrológico y si bien es cierto que el agua no es un elemento químico, correcto, sabemos que es un compuesto, entonces vamos a considerar lo vamos a considerar en esta clasificación. ¿Por qué? Porque es muy estable molecularmente hablando. ¿De acuerdo? Entonces, en el ciclo hidrológico el agua va a interactuar con los ciclos gaseosos y sedimentarios, como lo hemos podido ver por aquí. Mira el ciclo gaseoso. Por aquí tenemos agua. ¿De acuerdo? Va hacia la atmósfera nuevamente, se evapora. Y por aquí, ¿qué tenemos? También tendríamos hidrosfera. Lo siento, chicos. Por aquí también teníamos hidrosfera, ¿verdad? Entonces, el agua va a interactuar con estos dos tipos de ciclos gaseosos y sedimentarios, perdón. Ahora, es importante, chicos, recalcar, es importante que sepan que hay actividades, por ejemplo, industriales, que van a romper con este equilibrio que es, bueno, necesario para la circulación de estos elementos. ¿Correcto? Entre los componentes bióticos, entre los componentes abióticos. ¿Por qué? Porque se acumulan compuestos que no son biodegradables, ¿correcto? Que permanecen ahí, se quedan de repente en el suelo, ¿no? O que no pueden ser reciclados por otros organismos detritívoros o por los descomponedores. Entonces, esto va a perjudicar, ¿correcto? Va a perjudicar un ecosistema. ¿Sí? Se van a acumular compuestos que van a ser dañinos, van a ser contaminantes. Finalmente, ningún organismo o ningún agente del ecosistema va a poder encargarse de poder de repente degradar eso, ¿no? Los detritívoros no pueden, los productores no pueden, entonces eso se queda ahí en el ecosistema y termina siendo contaminante. Por ejemplo, cuando se liberan muchos fosfatos, ¿correcto? Lo que va a hacer es que los procesos que son necesarios para que se reciclen sean insuficientes, ¿sí? Todo está en equilibrio. Hay un ciclo específico, hay un ciclo en particular para el fósforo, hay un ciclo en particular para el oxígeno, ¿de acuerdo? Pero cuando hay demasiada liberación de fosfatos, entonces este proceso no va a ser suficiente para que se pueda reciclar. ¿Qué es lo que sucede con el fosfato? Se empieza a acumular en el ecosistema, ¿de acuerdo? Y se modifican las condiciones de este ecosistema, ya no está en equilibrio. Bien, y si ya no está en equilibrio, pues ya sabemos de que empieza a afectar a los habitantes de ese ecosistema. ¿De acuerdo? Tanto se afecta a los factores abióticos, los que se deberían afectados directamente por ello vendrían a ser lo que es lo biótico, ¿verdad? Lo que tiene vida, de acuerdo a las plantas, los animales, etc. Ahora, hablemos por aquí de lo que es el ciclo del fósforo, ¿de acuerdo? Nosotros cuando hemos hablado del fósforo, lo hemos visto en la primera semana, chicos. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son los ácidos nucleicos, ¿correcto? Donde se encuentra la información genética. La información genética, el ADN, ¿no? El ADN, lo que se hereda de padres a hijos, ¿de acuerdo? Entonces, el fósforo forma parte de esto, ¿de acuerdo? Forma parte de los ácidos nucleicos, forma parte también de las proteínas, ¿correcto? De moléculas que almacenan energía en las células, ¿sí?
y aquellas también que forman sus membranas. ¿De acuerdo? Hemos visto fosfolípidos, por ejemplo, en membrana celular. Y sabemos también de que constituyen minerales que forman parte de los huesos. Ahora, en la naturaleza, el fósforo lo vamos a tener principalmente en el suelo, en rocas, en minerales, ¿correcto? Y sedimentos oceánicos, ¿correcto? Sedimentos oceánicos como el fosfato inorgánico. Ahora, podemos hablar de cómo los organismos incorporan el fósforo presente en el ambiente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, veamos por acá. Miren, tenemos uno. Me dice, las rocas que contienen el fósforo en forma de fosfato inorgánico lo liberan mediante procesos erosivos, que los degradan poco a poco. El fósforo inorgánico es incorporado desde el suelo por los productores que lo usan en la formación de moléculas inorgánicas. Entonces, el primer paso sería que el fósforo que se encuentra en el suelo, ¿quién lo usa? Los productores. ¿Quiénes son los productores? Las plantas, ¿verdad? Las plantas lo usan para la formación ¿de qué? De sus moléculas orgánicas, necesarias para ella para poder, ¿qué? Subsistir, ¿verdad? Nos vemos mucho. Ya. Luego de ello, viene por aquí el consumidor, ¿correcto? El consumidor que se alimenta de los organismos productores. Los consumidores primarios incorporan fosfatos inorgánicos, ¿de acuerdo? Entonces, mediante las relaciones alimentarias, el fósforo transita a través de tramas tróficas. Mira, primero se encontraba en el suelo, lo usa la planta para realizar lo que es la síntesis de las sustancias orgánicas que necesita. Vienen los animales, se comen esto, y una vez que ellos se lo comen, ¿qué va a pasar? Cuando los organismos mueren, los descomponedores devuelven los fosfatos inorgánicos al suelo, donde nuevamente quedan disponibles para los productores. Entonces te das cuenta de que todo está aquí sumamente equilibrado. Siempre va a volver al suelo. Siempre el fosfato inorgánico que consumió este animal, cuando muera, va a volver al suelo. Cuando muera y vuelva al suelo, la planta lo va a reutilizar. Y nuevamente va a venir algún otro animal a consumirlo. Bien, entonces así va a ser como transita el fósforo, ¿correcto? Este va a ser el ciclo del fósforo. Bien, el día de hoy, chicos, no les voy a dejar tarea. Solo les pido por favor que estudien para el examen porque esto sí o sí va a venir. Preguntas sumamente sencillas como siempre, pero que sean, pero que van a ser bastante concretas, ¿no? Básicas, de hecho. Preguntas bastante básicas sobre los ciclos biogeoquímicos. Entonces, muchachos, ya saben que cualquier cosa me pueden escribir vía WhatsApp, cualquier duda o consulta. Que tengan un buen fin de semana.